de la tecnología puede o no evaluar la capacidad, la libertad y el conocimiento con el que comparecen las personas a los actos o contratos que se celebran ante el notario. Antes de eso, también Victoria también les va a indicar el estado en el que ahora está en Argentina, que también se encuentra en la disyuntiva del tema de la implementación de la tecnología. También es importante que ustedes conozcan que también en otros países como Brasil ya se están realizando determinados actos y en determinados estados también ya están realizando actos vía telemática, como también les va a comentar Victoria. También tenemos en otros países de Europa, como en España, que también ya se están realizando. Y en América vemos que hay una propuesta legal también en Puerto Rico, pero que todavía no se encuentra plasmada. Entonces, en esta coyuntura del notariado a nivel mundial, es importante analizar si es que el notario a través de la tecnología puede o no principalmente valorar la capacidad, la libertad y el conocimiento de las personas. Antes de darle la palabra a Victoria, me gustaría también que conozcan ustedes que en el Ecuador, porque como conocemos este conversatorio, está transmitiéndose también vía Facebook Live, y tenemos varias personas de distintos países que también están en vivo revisando este conversatorio que en realidad va a tener un impacto a nivel de América. En el Ecuador tenemos en la ley de apoyo humanitario que prácticamente está a pocos días de que ya se publique en el registro oficial, siempre y cuando el presidente le sancione. Tenemos la disposición 12ª de esta ley, que ustedes tienen en sus pantallas, está la parte más trascendental que podemos decir, es que las entidades del sector público deberán organizar e implementar los mecanismos tecnológicos que permitan sustituir la presencia física de los participantes por sistemas de intervención remota o el registro. Es decir, que también se pide que la comparecencia sea vía telemática. Así vemos que en el segundo párrafo dice, para la prestación del servicio notarial, aquí ya se refiere específicamente a los notarios, en el plazo de 15 días posteriores a la vigencia de esta ley, el Consejo de la Judicatura dictará el reglamento en el que se terminen los actos, contratos y diligencias que conforme el artículo 18 de la ley notarial y otras disposiciones legales puedan ser realizados por medio del uso de sistemas informáticos, telemáticos o remotos sin la intervención física de los intervinientes mediante la recepción personal de manera virtual de la exteriorización de la voluntad de los usuarios al servicio de conformidad con expuestos en los artículos 19, 27, 28 y 29 de la ley notarial. Como vemos, ya hay un paso significativo que se va a dar. Sin embargo, en este conversatorio vamos a tratar de dar una visión académica del uso de la tecnología y la telemática en el servicio notarial y cuál es el reto que deberá cumplir el notario de América en esto. En este momento le voy a dar la palabra a Victoria y posterior a ello volveré a tomar la palabra para referirme al tema específico de la ley que les he puesto en su conocimiento. Victoria, bienvenida una vez más. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a través de Facebook Live. A todos los que se encuentran, a todas las personas, veo que existen abogados, jueces, notarios que están presentes en el Zoom. Y también indicarles que todos los que se encuentran en el Zoom podrán realizar preguntas a Victoria, igual al final del conversatorio, las mismas que pido que sean de lo más respetuosas, con altura, y que por favor se las envíen a través del chat. Y una vez que terminemos el conversatorio, se procederá a la ronda de preguntas a nuestra invitada especial. Estimada Victoria, tienes la palabra. Bueno, aquí me activo el micrófono, está activado. Bueno, buenas tardes a todos aquí desde
desde Buenos Aires, espero que se encuentren muy bien. Veo que hay una nutrida concurrencia, no sé si serán todos de Ecuador o de distintos lugares. Tenemos algunos también, algunas asistentes desde nuestra transmisión a través de Notarios Latinos, dado que, bueno, tenemos el programa Actualidad Notarial en nuestros sitios de Facebook y de Instagram, así que también estamos haciendo por allí la transmisión. Bueno, como ustedes saben, estamos atravesando una época extraordinaria, ¿no? Extraordinaria en el sentido de que nadie podía imaginar que nos íbamos a ver limitados absolutamente en la capacidad de poder circular y que, por lo tanto, digamos, esta imposibilidad de circular libremente nos iba por lo menos a poner en una disyuntiva que desde hace muchísimos años, más de 30 años, se viene analizando en el seno notarial acerca de la cuestión de la actuación remota o no del escribano, inclusive con la incorporación de la firma digital y el documento electrónico, que en Argentina fue reglamentado por una ley allá por el año 2000, o sea, hace muchos años, pero que sinceramente no había un convencimiento total respecto de la incorporación de la firma electrónica, la firma digital, con esta ley que hacía tanto tiempo, pero inclusive ni la administración pública tampoco se lo había tomado muy en serio. O sea, no es que era una problemática puntualmente del notariado, sino que esta problemática también tenía múltiples actores que estaban evitando el tema. En algún aspecto por cuestiones culturales, en otro por cuestiones presupuestarias y en otro por cuestiones burocráticas, porque ustedes, no sé, ahora después lo intercambiaremos un poco con Paul, la experiencia en Ecuador, pero, digamos, la administración pública también tiene cuestiones culturales complejas, porque, bueno, los organismos colegiados, los ministerios, en caso de tener que implementar toda esta tecnología, también requieren ayornamiento y actualización de sistemas que son, además de complejos, costosos y que requieren una decisión política firme, porque una vez que uno inicia este camino, después se trata de una cuestión de política de Estado y ya hacer marchas y contramarchas no tiene mucho sentido. Y es cierto que siempre parecía que había otra cosa más urgente y que la cuestión de la firma digital y la firma electrónica no entraba dentro de la cartera obligatoria. Pero aquí que un poquito fuimos avanzando en este proceso, por lo menos en Argentina, desde hace unos años que ya tenemos varios documentos en proceso digital o digitalizados, no el protocolo en cuanto a las escrituras matrices, pero digamos que en esta realidad irrumpió la pandemia y nos puso de cara ante un hecho que transversalmente en todos los ámbitos, la actuación remota, como la que estamos teniendo en este momento, a través de Zoom o a través de la innumerable cantidad de plataformas que ya existían, porque de hecho nosotros estábamos utilizando la plataforma Zoom en capacitaciones ya en julio del año 2019, o sea, mucho antes de que sucediera esto, pero lo utilizábamos como plataforma educativa y como encuentros de intercambio y como conexiones a distancia, pero no estaba tan masificado como lo es ahora. De hecho, nos pasaba que cada vez que queríamos implementar las clases, todo el mundo tenía alguna dificultad con el audio, con cómo configurar, cómo entrar, cómo es un link, que tiene una clave. Era una cosa un poco inusual desde el plano cultural, ¿no? Que realmente eso también es muy definitorio para la aceptación general o no de una determinada herramienta o un determinado, digamos, espacio. Lo cierto es que esto que sucedía en el plano cultural no parecía tener una necesidad perentoria de implementación, pero la realidad es que con la aparición de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, bueno, hizo que todo el mundo se volcara a las redes, se volcara a las plataformas digitales, al punto que, por ejemplo, en Argentina, el Congreso estuvo sin sesionar más de 2 meses desde que se inició el proceso de pandemia. Y recién hace 20 días más o menos, hace 15 días, no, sí, 10 días, empezó a iniciar sus sesiones vía telemática a través de plataformas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Es decir, se impusieron los hechos frente a la normativa y a la cultura que
no tenía un correlato de aceptación o de entendimiento de necesidad perentoria. Sí, como una herramienta, bueno, puede ser, pero parecía que faltaba mucho. Bueno, lo cierto es que en Argentina, bueno, se dictaron varios decretos de necesidad y urgencia porque había habido una sesión especial en el mes de diciembre donde al Poder Ejecutivo se le delegaron algunas facultades extraordinarias, bueno, por X situaciones internas de Argentina que no tiene mucho sentido acá desarrollar, pero sí con este decreto el Poder Ejecutivo estableció cuáles eran funciones que eran exclusivamente para casos de fuerza mayor y cuáles eran actividades que eran consideradas esenciales. Dentro de las primeras actividades esenciales eran realmente muy pocas, ¿no? Vinculadas a la alimentación, a la seguridad, a la salud y, digamos, a los servicios básicos, pero no era mucho más que eso. Pero con el correr de los días y de la realidad, esta actividad de esenciales, la cantidad de actividades esenciales, se fueron ampliando en diferentes decretos. En ese proceso hubo en un principio también estas cuestiones interpretativas que tenemos de parte del notariado respecto de si el notariado era o no era actividad esencial para poder actuar libremente o en realidad tendrían que tener las escribanías absolutamente cerradas y si en realidad solamente podíamos actuar para casos de fuerza mayor o situaciones que fueran, digamos, colaborativas o prestando servicios a las actividades esenciales. Bueno, dentro de ese marco, para simplificarlo, digamos, bueno, empezaron toda la cantidad de interpretaciones para saber cuál era un caso de fuerza mayor, porque además la normativa establecía una sanción penal en caso de actuar en exceso de las facultades conferidas por el decreto de necesidad de urgencia, o sea, el DNU. Bueno, realmente todo esto tuvo un derrotero de un mes y pico hasta que, bueno, ustedes seguramente también las habrán visto, charlas que dio la propia presidenta de la Unión, Cristina Armella, analizando con un penalista, analizando con distintos actores, tanto Poder Judicial, donde empezamos a pensar de qué se trataba el concepto de fuerza mayor. De hecho, yo estuve entrevistando a Graciela Medina, que es una camarista del ámbito del derecho de familia en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde también se analizaba el concepto de fuerza mayor, porque nosotros lo tomamos de una manera muy restrictiva, pensando que fuerza mayor era algo de fuerza mayor, y quizá desde el punto de vista de los jueces, fuerza mayor eran muchas cosas, porque se empezaban a dar un montón de situaciones vinculadas a la imposibilidad de traslado de los menores, y a lo mejor los menores que tienen papás separados, tienen régimen de visita con ambos, y esto implicaba que, según el decreto, los que habían quedado en un domicilio no podían trasladarse al otro domicilio, ni podían circular. El que quedó en cuarentena, donde quedó, ahí se tenía que quedar y no se podía mover. Hubo una serie de casos, me imagino que en Ecuador también habrá sucedido, de personas que pasaron a la notoriedad porque violaban la cuarentena y o a lo mejor intentando llegar a su casa venían desde otro país, como tuvimos nosotros sí, algunas personas, un surfer que pasó a la fama, y bueno, un montón de situaciones que por supuesto generaron tensión, y eso no deja de lado al escribano humano, persona más allá de funcionario público, con lo que generaba un temor adicional de actuar dentro de los cánones que la ley habilita, porque realmente nadie quería verse sometido a una sanción o a una cuestión penal por haber interpretado en exceso, y a la vez no generar la prestación del servicio para casos que pudieran ser considerados de fuerza mayor y actuar en defecto negando un ministerio en una situación que realmente ameritaba la actuación. Bueno, todo esto yo lo estoy simplificando, pero ustedes pueden revisar en los timelines de nuestro programa de actualidad notarial, donde hemos recorrido una hilación de todos estos sucesos que fueron pasando en el ámbito de Argentina y donde hubieron también distintas visiones de potenciales soluciones a esta problemática. En efecto, también, además de la situación puntual de Argentina, nosotros estuvimos en contacto
porque buscábamos el derecho comparado, ¿no? Bueno, ¿y qué están haciendo los otros países en esta misma circunstancia? ¿Cómo están interpretando la normativa y qué acciones están llevando a cabo? Porque, bueno, lógicamente, lo primero que nos empezamos a cuestionar en la situación remota es de qué se trata, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de inmediatez. Y justamente, bueno, la palabra inmediatez tiene dos aspectos de interpretación. Por un lado, lo vinculado al tiempo y por otro lado, lo vinculado a la distancia. Es decir, de inmediato parece que es de inmediatamente ahora, sucede inmediatamente en este momento. Y también inmediatamente inmediato en la distancia sin que haya nada mediante entre mí y el suceso, o sea, que sea inmediación como de pegado, como que está sucediendo. Y este concepto de qué es inmediato trajo un montón de interpretaciones, porque también quien decía que inmediato tiene que ser sin que medie ninguna, ningún elemento que actúe entre los sentidos, que es los que tiene que utilizar el notario, porque el notario deja constancia de todo lo que él percibe a través de sus sentidos, oído, vista, digamos, esto es algo como que no se puede dejar de lado. Entonces, ¿cómo? Si él lo percibe a través de los sentidos, no lo percibe en forma directa, en el caso de que la situación fuera con una intermediación virtual. ¿Por qué? Porque justamente está virtualizada, es virtual, la palabra claramente está estableciendo que hay como una apertura de lo que sucede con, justamente con, la palabra es clarísima, con una distancia. Entonces nos empezamos a pensar, decir, virtualmente, como decir, quizá, porque virtual es una palabra que habla como de condicionalidad, como de algo justamente que es virtual. En cambio, inmediatez habla de algo que parece muy categórico, no genera duda, está sucediendo. Y esto nos trae el desafío de empezar a pensar acerca de la inmediatez, la presencialidad, digamos, la presencia a distancia, como lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está sucediendo en Argentina, que son las 19:35, y con la diferencia horaria que tenemos en Ecuador o la diferencia horaria que cada uno tenga en su país, pero sin embargo todos estamos al unísono de consumo en este momento participando de este encuentro grupal. De hecho, yo algunos yo según cómo configure la cámara, puedo ver las caras de los que tienen su cámara habilitada, los que no, puedo darle la palabra, me pueden contestar en el momento, podemos percibir, podemos gesticular. Bueno, por supuesto, todo esto, nos trae un viso de realidad de hechos que están sucediendo y bueno, y que cada vez más se toman como inmediatos, como sucediendo. Vuelvo a repetir, hoy el Senado está sesionando en forma remota en Argentina, sancionando leyes. Entonces, digamos... Igual acá. Igual ahí, bien. Entonces, digamos, en este caso, lo que planteamos es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a entender y adaptar este concepto de inmediatez vinculándolo con esta vivencia? Porque hay algo que no podemos dejar de lado. Nosotros somos juristas, eso está clarísimo e indiscutible. Y no solamente que somos juristas, sino que somos defensores por antonomasia de la fe pública, porque de hecho es un elemento que nos es constitutivo de nuestra función, y que justamente como defensores y guardianes de la fe pública por sobre todo, lo que queremos es elementos o documentos o herramientas incontrastables e indubitables que actúen en este rango de seguridad jurídica preventiva y no de mera documentación que pudiera estar sujeta a potenciales acciones. Ahora, nunca vamos a poder evitar que alguien inicie una acción por un documento que nosotros otorguemos, sea en papel, sea en el soporte que sea. Así es. Es decir,
muchas veces pensamos o nos planteamos que, bueno, lo hablábamos justamente el viernes con dos notarios muy jóvenes de Argentina, que ellos han escrito un libro específicamente sobre este tema, que es Santiago Falvo y Franco di Castelnuovo, donde, bueno, uno plantea, porque ahora después me voy a referir a un factor que fue una situación polémica en Argentina, que es el certificado remoto, donde, bueno, se plantean las vulnerabilidades, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la otra cuestión de lo virtual. ¿Por qué lo virtual, que no es inmediato, sino que es una inmediatez a distancia? Digamos, es inmediatez en cuanto al tiempo y no es inmediato en cuanto a la distancia física, porque hay un elemento que está antes que nosotros y que, bueno, que eventualmente, digamos, que virtualmente podría llevarnos a engaño o a percibir una cosa que no sea exactamente lo que está sucediendo, o, en fin, una innumerable cantidad de cosas. Lo que pasa es que también existe una gran fantasía respecto de que esto virtual es inseguro y que lo presencial es muy seguro. Y lo presencial también es inseguro. Lo presencial, el papel se puede quemar, se puede destruir, una persona puede venir y mentir, puede haber sustitución de persona, que se dan casos de cara a cara con personas que vienen con documentación falsa. Es decir, hay infinidad de personas que dicen una cosa y después se desdicen. Digamos, hay infinidad de situaciones que están incluidas dentro de la actuación notarial dotada de absoluta fe pública. Porque, bueno, no sé cuál será el criterio en Ecuador, porque en eso realmente no lo conozco, pero en Argentina, en la escritura pública, lo que hace plena fe son las constancias notariales, es decir, los hechos que el escribano ha constatado porque pasaron en su presencia, o las constancias documentales que le consta por haberla estudiado y por haber verificado personalmente todo esto, como en el caso de los estudios de título, en los antecedentes en virtud del cual una persona es propietaria. Eso es lo que hace plena fe. Ahora, no hace plena fe ni el precio, en definitiva, porque, bueno, ellos se pagan ante el escribano una determinada cifra, o se lo pudieron haber pagado antes de ahora, o ante el escribano dieron una cifra y al final el precio era otro. Hay un montón de situaciones que escapan también al hecho, y no por eso vamos a decir que el documento notarial no tiene fe pública. Por supuesto que la tiene, pero hace plena fe respecto de los actos que le constan al escribano, ahora no de las declaraciones de las partes. Y eso, digamos, es un concepto muy fino, muy, muy jurídico, que inclusive a veces no está ni en conocimiento de los jueces. Por eso muchas veces cuando redactamos las escrituras, en la redacción moderna y no por ahí el método de Rolandino, la redacción donde se mezclan las constancias notariales con las manifestaciones de las partes, porque para dejar en claro qué es lo que le consta al escribano y qué es lo que son estipulaciones, que, bueno, eso corren por cuenta de las partes. Y digo todo esto porque entrando ahora en el certificado remoto, que los primeros días de producida la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, el Consejo Directivo, basándose en normativa derivada de los reglamentos de la ley que regula la función notarial en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 404, tomando esa ley, su reglamentación, y vinculándose a la existencia de un certificado que ya existe en papel como una herramienta, bueno, implementaron un sistema que permitía la emisión de un certificado de actuación del escribano en forma remota, como por ejemplo estamos haciendo ahora a través de una videoconferencia, y en la reglamentación específicamente se mencionaba cuáles eran, bueno, las herramientas que se podían utilizar, ya sea WhatsApp, Skype o cualquier herramienta de videollamada, donde el escribano, así como estamos dialogando nosotros, le tomaran las manifestaciones a las partes, la persona pudiera firmar o explicar qué es lo que necesita, y a su vez dejar constancia en un documento algo que lo firmaba la misma persona, viendo el escribano a ver cómo la persona lo firmaba, y entonces la persona tenía que escanear ese documento, enviárselo de alguna manera vía mail al escribano,
y el escribano emitía un certificado redactado por él mismo, donde contaba esto que había visto y imprimía ese certificado que se firmaba digitalmente, y luego el documento firmado por la persona se adosaba a la certificación del escribano. Hay una serie de pasos acá que traen alguna dificultad, porque lo que se adosa es el documento, digamos, el escribano lo que ve es el documento escaneado y él no sabe su certificado. Después la Original. gente, claro, original, si se termina Original. incorporando a lo mismo o a otra cosa. Yo la verdad que les digo sinceramente, hay una descripción a qué corresponde ese certificado. También puede pasar cuando vienen a certificar una firma en original y yo lo adoso, mi certificación de firma, y la gente se lo lleva, cuando sale en la vereda, si lo separa y agarra la certificación y se la pone a otra cosa, yo tampoco no puedo saberlo. O sea, y no, en definitiva, no le confiere validez a la cosa a la cual no corresponde. Entiendo que, digamos, en la medida en que no haya un conflicto, es cierto y es importante cuidar y custodiar la importancia de la fe pública, y que no queden dudas de cuál es el documento público incontrastable que no, digamos, que tiene plena fe. Pero realmente plena fe en el sentido en el que critican este certificado remoto quienes son sus detractores, yo la verdad que veo que ningún documento notarial la tiene en ese sentido así tan categórico, si fuera el caso. Solamente la tiene respecto a las manifestaciones del escribano, igual que este certificado. El tema es que el escribano dice, yo estoy viendo en una videoconferencia a una persona que dice ser fulano, quizá en algún caso el escribano la conoce a esa persona, y que en general estos trámites los hace con gente que conoce, porque, digamos, uno se toma varias veces, en todo caso, será muy urgencia, bueno, ¿cuál urgencia? Lo verifico, voy recabando información, voy haciendo varias charlas, porque la verdad que tengo que ir sobre seguro, no es cuestión de que esto se hace así casi inconscientemente, no, los mismos recaudos que se toman para lo presencial también se toman para lo virtual, o aún un poquito más. Es decir, pienso que no hay que perder de vista el sentido común de un profesional, porque se supone que nosotros, los jueces nos dicen que nosotros tenemos que tener, los jueces y el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, dice que es el escribano el que calificará la fuerza mayor. Entonces viene un señor y me dice, no, yo tengo que hacer una donación, para mí es de fuerza mayor, porque bueno, ahora que apareció el COVID, yo soy de grupo de riesgo y tengo miedo de contagiarme, y resulta que, ¿qué pasa si me muero? Y yo tengo todos mis bienes pendientes de hacer, y es cierto, lo he dejado para último momento, pero ahora para mí esto es urgente y de fuerza mayor. Y yo bien podría decirle, desde el punto de vista del notario, mire, señor, lamentablemente usted se dejó estar, ahora no es momento y no lo puede hacer. Y la verdad que cuando vino la doctora Graciela Medina, que es jueza y que ella ante todo ponía por delante los derechos humanos, ella decía, y es absolutamente de fuerza mayor para el señor, porque hoy él entiende que su vida está más en riesgo que en una situación normal. Quizás yo podría decirle, mire, la verdad que nadie tiene anotado el día en que se va a morir, así que uno se puede morir en cualquier momento, cruzando la calle o durmiendo, es decir, sin COVID, con COVID, pero esta situación nos puso una lupa enorme ante nuestra vulnerabilidad, ante la necesidad de buscar soluciones alternativas, la cuestión también de sentirnos seguros dentro del ámbito del resguardo de nuestra salud. Entonces, bueno, lógicamente, muchas herramientas que estaban en ciernes, porque vuelvo a repetirles, en el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires hay varias actuaciones que se hacen que no son necesariamente la escritura pública, ¿no? Pero sí, bueno, testimonios que circulan en vía digital, certificaciones de firma, certificaciones de fotocopia, por ejemplo, las SAS, que son constituciones de sociedades anónimas simplificadas. Sí. Claro, Acá también lo también. tenemos. Entonces, bueno, eso mismo, entonces ya existen
varias actuaciones que se hacen vía digital, incluso informes a los registros de la propiedad que se piden como trámite prescriturario, porque bueno, ya los organismos públicos del año 2000 para acá, que empezó la ley de firma digital, ya fueron, sobre todo en el último periodo del gobierno anterior, donde existió un Ministerio de Modernización que realmente hizo hincapié muchísimo en la digitalización de los procesos, en los trámites a distancia, en un montón de ámbitos, para innumerables cantidades de cosas que, bueno, que al principio nos generaban mucho rechazo y porque además, como todo sucede, en cada momento de la implementación también hay fallas, hay traspiés, situaciones, sistemas que no funcionan, y bueno, ahora, cuando empezó la pandemia, toda esa realidad ya estaba un poco más aceitada y dentro de lo malo, las cosas más o menos están funcionando bien. Lo cierto es que en Argentina se plantearon dos posiciones, para decirlo de alguna manera. El notariado de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene en funcionamiento este sistema de actuación remota, que por supuesto surgió de la emergencia y surgió de la necesidad, porque además hubo una situación muy particular con los grupos de los adultos mayores, que había gran cantidad de personas que no estaban bancarizadas, que no tenían ni una tarjeta Banelco para hacer extracciones de un cajero electrónico, que solamente operaban en forma presencial en los bancos, y esa gente estaba sin dinero, porque los bancos cerró la cuarentena y cerraron y no tenían acceso a nada. Entonces, tampoco tenían una tarjeta porque quizá nunca la habían retirado del banco para ir a hacer una compra de alimentos, o sea, nada. Entonces, bueno, todo esto que nos tomó a todos por sorpresa, lógicamente al gobierno también, y como todo, digamos, me imagino, están tratando de custodiar antes que nada la vida de las personas, bueno, empezaron, bueno, también todos a improvisar un poco, porque esto fue prueba y error, lógicamente, en Argentina y en el mundo, porque, a ver, esta es la primera pandemia que estamos atravesando y Dios quiera fuera la última, aunque el mayor temor es que no lo sea, ¿no? Y acá viene el desafío, porque en ese momento la gente, los adultos mayores que tanto los cuidaban en la casa, que era el grupo de riesgo, que no podían salir a ningún lado, el día que abrieron los bancos fueron a hacer cola, como suele hacer la gente mayor, 3 horas antes de que el banco abra, ya estaban haciendo cola en las calles sin respetar la distancia. Bueno, realmente fue una situación bochornosa, recibió enormes críticas el gobierno y la verdad que desde el colegio se pensó en esta herramienta como para facilitar la confección de poderes o autorizaciones, porque también tenemos que pensar que para todos los actos, de hecho el Código Civil en Argentina permite el otorgamiento de poderes por instrumento privado. Esto surgió después de la reforma. Lógicamente no para todos los casos, pero para algunos casos sí. Entonces, quizá tomando algunos recaudos en medida de seguridad y entendiendo también que no todos los adultos mayores van a tener un smartphone para sacarse una videoconferencia o una computadora para usar Skype, porque estamos hablando de personas que tienen, justamente, no tienen una tarjeta bancaria porque tienen aversión a esas plataformas. Por lo tanto, también es difícil que esa gente tuviera el acceso, pero quizás sí, si tienen un hijo, alguien que le pueda ser de apoderado, donde no había un momento para ir a una oficina pública del gobierno donde tramitar ese poder. Entonces, el Colegio de Escribanos pensó en esta solución, también tratando de facilitar esa situación de que con algún familiar que les preste auxilio, los adultos mayores pudieran otorgar poderes o autorizaciones para hacer gestiones y trámites o cobros especiales de la jubilación, la tramitación de las tarjetas, para ir resolviendo la urgencia, porque el sentido siempre fue presentarlo como un servicio público, porque el notariado es un servicio público también. Entonces, bueno, trajo una serie de situaciones porque acá vienen otras cuestiones con lo remoto, ya no solamente la identificación, la seguridad de las manifestaciones de la persona, la identidad que estábamos diciendo como identificación, pero la identidad real, sino también la cuestión del territorio, la nube. Porque acá también se plantea la cuestión de que ahora las fronteras y las barreras con la actuación digital
virtualmente desaparecen. El concepto de la IP, no sé si todos saben qué es la IP, que es el número de identificación que tiene cada terminal de ordenador o de teléfono celular que tenga una conexión a Internet, tiene, digamos, lo estoy diciendo hiper simplificado, ¿no? No se me vengan encima los técnicos porque van a decir qué está diciendo esta mujer, pero para los escribanos creo que eso de entenderlo nos alcanza. Es como el número que cada dispositivo tiene. En el momento en que ese dispositivo se acciona, tiene un anclaje territorial con una ubicación dentro del planeta, y esa ubicación de IP es el lugar territorial que afecta a ese dispositivo. Lo cierto es que esas IP también se pueden adquirir, o sea, yo puedo adquirir una IP de otro país, y entonces es como si yo estuviera comprando un domicilio en otro país que se lo asigno a un dispositivo. O hay softwares también que te pueden cambiar la IP, o también computadores remotos, Claro, programas. Ajá. claro. Hay varias opciones donde uno puede manipular esa situación. Entonces, bueno, ahí ya lo virtual cobra sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es algo virtual, virtualmente, quiere decir que siempre deja un aspecto en cuanto al concepto de realidad que puede estar sujeto a algo, y lo presencial también, pero no quizá en el suceso. A veces sí. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien puede mentir. O sea, la virtualidad está dado con el hecho de que algo, desde el punto de vista filosófico, pueda no ser la única verdad. Y acá ya nos meteríamos en algo eterno, ¿no? En la filosofía, el concepto de la verdad, ¿qué es la verdad? Es lo que yo veo, es lo que ve el otro, es la línea media entre lo que vemos los dos, porque por ahí estamos presencialmente en un lugar y yo entendí una cosa y otro entendió otra, y para mí lo que sucedió fue esto, porque yo me enfoqué en una parte de los hechos y otro lo que vio fue otra cosa, y entonces también hay una virtualidad de los hechos. Pero bueno, en lo virtual esto está muy claro, pero a la vez la virtualidad tiene a favor una herramienta que, por ejemplo, está utilizando mucho el notariado brasileño, que es una plataforma propia desarrollada por el propio notariado, que ellos consideran como una plataforma segura, que le permite a cada escribano tener una escribanía virtual dentro de una plataforma del propio colegio. En esa plataforma de la propia escribanía, el escribano tiene tiene la privacidad absoluta, solamente él puede ingresar, y por supuesto esto es para el resguardo del deber de secreto y de secreto profesional, ¿no? Bueno, en esta faceta de actuación, el escribano graba todas las reuniones virtuales que tiene con las partes involucradas en el otorgamiento de un acto, y el acto se otorga absolutamente en forma remota, no hay presencialidad física frente al notario, ni por parte de una sola persona, ni para el requerimiento, para nada. Todo se hace en forma remota, ¿no? Bueno, y se otorgan actos de contenido patrimonial, no solamente actas o manifestaciones, sino, bueno, compraventas. Matrimonios. Sí, lo único que no otorgan es testamentos. Esos testamentos es lo único que se hace absolutamente presencial, pero el resto de las actuaciones se hacen en forma remota, tienen varias reuniones, las reuniones quedan grabadas y forman parte de los borradores contractuales, para que alguien no diga que dijo, que no dijo, que está, que era, que... O sea, es como una prueba para generar un concepto lo más categórico posible e imparcial de parte del notario en cuanto a su actuación. Y luego, cuando las partes reciben por vía mail o a través de la plataforma interna del colegio un mail que se remite, y ellas acceden al texto final de lo que va a ser el contrato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos lo reciben, pueden tener sus correcciones o lo que sea, y cuando llega el día final del otorgamiento, todos se reúnen en una videoconferencia, el notario lee la escritura, porque él, por supuesto, la imprime en un protocolo, la actuación es en papel, no es digital, él la imprime en un documento, la leen a viva voz, todos pueden leer lo mismo, están viendo el protocolo, no sé cómo será en visión simultánea, a lo mejor como si fuera a compartir la pantalla o algo así.
todo dentro de la plataforma propia, que es una plataforma sobre la que el colegio ofrece el mayor rango de seguridad y por supuesto corre bajo la responsabilidad de la institución y no del notario. Y bueno, y en ese momento la gente dice que está de acuerdo, él les toma las manifestaciones verbales por videoconferencia de que están de acuerdo y ellas le solicitan al escribano firme a ruego de ellos. Entonces es el propio notario el que firma por las partes a ruego de las partes. Esa parte es la única que a mí, digamos, cuando yo les pregunté esto, por qué lo hacían así, como la verdad que sin firma a mí me dio como un frío por la espalda, porque dije, qué cosa tan, ¿no? Me pareció un poco jugado, diría yo, ¿no? Como una cosa un poco bastante arriesgada. Y ellos dijeron que no. Y la verdad que me pareció interesante el argumento. Ellos me dijeron que no, que al revés, que ellos se dieron cuenta que el valor era que las manifestaciones estaban hechas ante notario y que el notario había recabado toda digamos, el convencimiento de que la persona estaba actuando con discernimiento, con intención y con libertad. Entonces, que bueno, que esa manifestación hacía que no importaba, porque cualquiera puede venir y poner un token o utilizar una firma digital a través del soporte que sea, o incluso una firma electrónica, que es un mero código, y eso obliga a la persona automáticamente, sea o no sea que se haya corroborado si tenía capacidad, si tenía representación, en el caso de que actúe por otros, si tenía una representación válida y vigente, o sea, una serie de situaciones que la realidad es que dice, no, así no importa tanto la firma, importa que se hace en presencia de el notario, y que es el notario, en definitiva, el que está convalidando, claro, la manifestación y el consentimiento del hecho. Así que bueno, ellos lo estaban haciendo absolutamente en forma totalmente remota, y dicen que la gente tenía un alto grado de aceptación de la plataforma, de la alternativa, de la solución, y a mí la verdad que me pareció un concepto interesante. La verdad, no termino de estar 100% convencida de esta situación de la firma a ruego, porque entiendo que también el escribano con las partes también tiene un interés contrapuesto, y es el interés de la obligación de resultado. Entonces, como que me hace un poco de ruido, no me convence absolutamente, porque entiendo que, bueno, si hay una acción de responsabilidad por exceso, por error o por la situación que fuera, creo que queda, más allá de que están los videos y que la plataforma todo eso lo muestra, porque en definitiva esa es una constitución de semiplena prueba de los hechos, de cómo han sucedido, pero bueno, esa es la única parte que no me termina de convencer. Después, bueno, por ejemplo, Canadá y Quebec, con quien también tomamos contacto directo con una notaria de Canadá, exacto, con Rosemary, Otoya Celis. Bueno, justamente Rosemary nos contaba el caso concreto de Quebec, que es un territorio especial dentro de Canadá, que Canadá tiene los dos regímenes jurídicos compartidos, tanto el derecho anglosajón como el derecho romano-germánico, porque bueno, la provincia de Quebec fue un resabio de parte de colonia francesa y por eso se impuso, porque en realidad le habían eliminado el ordenamiento jurídico franco, digamos, heredado, y bueno, fue la costumbre, por eso digo que cuán importante yo para mí, últimamente una de las fuentes del derecho más importantes son la costumbre, más que la doctrina de los autores, casi la jurisprudencia, porque la costumbre cada vez tiene más fuerza y sobre todo genera cambios culturales en la gente que se dan con más velocidad. Las instituciones no llegan a responder a los cambios culturales de las personas con la misma velocidad en que los cambios socioculturales se producen. Y por eso, bueno, tanto fue en Quebec que tanto fue la costumbre de que los franceses igual recurrían a un notario, buscaban un notario, que finalmente obtuvieron la incorporación del sistema notarial solamente en el territorio en la provincia de Quebec,
respecto del resto de Canadá, que no, que tiene notariado anglosajón. Bueno, pues les pasó que como ellos hacía años que venían trabajando en una plataforma digital, justamente cuando se dio la situación de la pandemia, a diferencia de lo que pasaban con los abogados o con otros profesionales juristas, que les pasó esto de que dijeron, bueno, esto está bueno, pero no es para ahora, puede esperar. La realidad es que los encontró mejor parados a los notarios que a los abogados, y entonces ellos empezaron a ofrecer este servicio remoto a través de una plataforma también propia, que lo único que no hace, digamos, que su punto de falencia es que no hace una verificación de identidad automática con ningún organismo, ni con un registro civil, ni con algún organismo que pueda dar una certeza acerca de quién es la identidad, claro. Pero después respecto del resto también, todo se hace en forma remota, con una plataforma propia, una plataforma segura, lógicamente, y bueno, dentro de este marco, la firma sí se hace con firma digital, no como en el caso de Brasil que contaba, claro, exactamente, y entonces, bueno, ellos de esta manera lo resuelven. También hay un sistema similar en Francia, donde también se generó un protocolo de actuación remota, es decir, en España también, de una manera más acotada, pero digo, en todo el mundo empezó esta situación concreta de empezar a generar respuestas ante el hecho de que no se pueden parar los contratos. Finalmente, todavía en Argentina el Poder Judicial seguramente terminará su feria, que fue una feria donde en realidad hay actuaciones, pero de emergencia, porque hay que pedir primero el levantamiento de feria para ese caso puntual, porque está decretada la feria. Pero bueno, por lo menos ahora empezó a actuar el poder legislativo, porque al no tener un poder legislativo tampoco existe el sistema de frenos y contrapesos en una democracia. Entonces no puede ser que todo se lleve adelante y se legisle por decreto de necesidad y urgencia, porque no está previsto para que una situación así, sobre todo de pandemia, que es una situación tan extraordinaria, solamente esté en manos de un solo poder. Así que parecía increíble que el poder legislativo necesitara que el poder ejecutivo le diga que es una actividad esencial. O sea, realmente nos ha pasado de todo, me imagino que en todos los países, porque estamos todos ante un hecho nuevo que sí, se produjo hace casi 100 años, pero bueno, no quedó nadie vivo para contar cómo se resolvió en aquel momento, y sobre todo, en aquella época no tenían la tecnología que hoy tenemos nosotros, y no sé cómo hubieran ido resolviendo las situaciones que se iban planteando. Así que bueno, creo que hoy el desafío está, o por lo menos en Argentina, lo que muchos están analizando es tratar de crear una plataforma segura que permita una validación de identificación por algún medio, inclusive el contacto con el Registro Nacional de las Personas, que es el RENAPER, y no sé si adicionalmente alguna otra cuestión, y después que dentro de esta plataforma nos permita tratar de tener la seguridad total respecto de si el escribano está en condiciones de tomarle digamos, las declaraciones a una persona vía remota y asegurarse de que no es un holograma, que no es una falsificación de esta persona, porque bueno, hay gente que por supuesto yo conozco, pero hay un montón de personas que no conozco, y esas personas también concurren a la escribanía. Por eso yo digo, en esa parte, eso es el sentido común del ejercicio profesional de toda la vida, porque que sea remoto o que sea presencial, todo el mundo tiene la fantasía de que va a haber alguien que va a estar acá, donde a mí se me termina la imagen, que va a estar con un revólver, con una pistola, diciéndole, amenazándote. Claro, pero eso también se da en la vida real. O sea, si alguien viene a la escribanía caminando y a lo mejor está amenazado porque tienen a alguien en la esquina de su familia, o tiene a alguien secuestrado, o lo tienen, lo están extorsionando con cualquier otra cuestión. O sea, eso realmente creo que tenemos que dejar un poco de lado las fantasías, basarnos en los hechos y después también ver cómo va resolviéndose la casuística, porque creo que nos da más miedo lo que no conocemos que en lugar de ponernos manos a la obra a encontrar la respuesta, porque creo que debatir el sentido común es algo que en lo personal, y con todo respeto lo digo,
creo que nos pone en un lugar de infantilismo absoluto, ¿no? Creo que hoy la realidad se impone y que nosotros estamos tan formados técnicamente para innumerables cantidades de incumbencias, y cada vez más porque de hecho la función del notario, que es un mini juez de paz en cada uno de los barrios de los territorios en los que estamos, como una red que hace, que realmente está incluida en la dermis social de una manera muy profunda. Entonces, ¿qué mejor para el Estado que tener estos funcionarios que además en la gran mayoría de los países ni siquiera reciben un emolumento estatal, sino que encima están a riesgo propio, que poder atender estas necesidades del tejido social con la que interactúan? Bueno, creo que es una enorme oportunidad de aprovechar esta situación, y sobre todo en Argentina, que no tenemos prácticamente ninguna incumbencia de jurisdicción voluntaria. Increíblemente es una herramienta que en Argentina siempre estuvo negada porque, bueno, por cuestiones políticas, los abogados siempre han hecho mucha fuerza para que ninguna incumbencia de este tipo pueda ser obtenida, como si nosotros puntualmente pudiéramos sacarle trabajo, porque nada que ver. Nosotros actuaríamos como actúa la justicia en el fuero no contencioso, como una sucesión que no presenta conflicto. Lógicamente, si hay un conflicto y las partes no se ponen de acuerdo, lo va a tener que dirimir un juez. En la medida en que haya acuerdo y no hay conflicto, va por la vía notarial porque es un trámite meramente administrativo. Entonces, disculpa que te corte. A ver, para que todos los colegas de los otros países que nos están viendo y que no conocen, en Argentina el notario solamente hace escrituras públicas, poderes, digamos, actos eminentemente del notario, no actos llamados de jurisdicción voluntaria como aperturas de sucesión, matrimonios, divorcios, disoluciones de la sociedad conyugal, liquidación de sociedad conyugal, en fin. El notario argentino, digamos, es el más tradicional de América, que no tiene trámites de jurisdicción voluntaria. Estoy en lo correcto. Liquidación de condominio y de divorcio, esas cosas sí, pero solamente en esos trámites, no la disolución del vínculo, en lo que es el divorcio, eso no. Sí las cuestiones patrimoniales, esas sí, porque como son inmuebles, van por la vía notarial, como existe alguna manera de hacerlo por la vía judicial, pero digamos, ahora la ley se está inclinando más para que sea exclusivamente por la vía notarial. Perfecto. Sí. Nosotros, bueno, tú ya conoces, y para la gente también que nos está viendo en Argentina y en otros países, en el Ecuador efectivamente nosotros podemos disolver la sociedad conyugal, podemos solemnizar uniones de hecho, podemos hacer divorcios con hijos menores de edad, inclusive es un trámite que se lo hace voluntariamente y en menos de una hora, en un día prácticamente están divorciados. También tenemos unas atribuciones respecto a los contratos de arrendamiento y a la notificación de la terminación de los contratos de arrendamiento, que también está, digamos, en este momento en la nueva ley que se expidió, están el proyecto de que se suspendan estas notificaciones por la emergencia sanitaria. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Ustedes ya tienen como notarios la facultad legal de hacer escrituras públicas digitales? ¿Tienen protocolo electrónico o digital? No, todavía no. Eso requiere una ley especial que todavía no, digamos, no existe. No, eso solamente en esta etapa no. Este certificado que tú me hablas, claro, este certificado de actuación remota, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Podría ser una donación, tú me decías? O sea, no. ¿Qué es lo que puedes hacer con este certificado de actuación remota? No, con este certificado de actuación remota, digamos, es una situación de, por lo menos como realmente yo estoy interpretándolo para hacerlo, lo que otra persona haga me parece que ya corre por su exclusiva cuenta. A ver, muchas veces se cuestiona si nosotros podemos tener una actuación, un requerimiento que no sea presencial. Y un requerimiento no presencial tenemos todo el tiempo cuando nos llaman a la escribanía para decirnos, escribano, necesito hacer un acta.
tengo tal problema, tengo que verificar una humedad de un inmueble o una situación X que tengo que verificar, me encuentro en tal domicilio, si usted puede concurrir a tal hora. Perfecto. Eso es un requerimiento y no fue presencial. Ajá. Es presencial cuando yo voy, por supuesto, se lleva adelante la diligencia y en ese caso se hacen ambas cosas juntas, requerimiento y diligencia, y se redacta de una manera X donde yo puedo concurrir y redactarlo todo a mano o tomar las notas del caso y invitado a firmar algún integrante más, a quien por supuesto yo me presento, me impongo de mi cometido, esta persona, y decimos, bueno, no, por cuestiones de comunidad nos trasladamos a la escribanía y redactamos la presente y ahí la firma y se redacta mecanografiada. Y eso es un acta en un cuerpo completo. O hay otra manera donde a mí me dicen, mire, escribana, tengo tal problema, y viene y me requiere en la escribanía, y yo redacto un requerimiento, y ese requerimiento después se dice, bueno, dentro de 3 horas nos vemos en tal lugar. Bárbaro, entonces yo, acto seguido, me traslado a, Miriam, me traslado a tal lugar, y entonces, bueno, ahí se termina de completar el requerimiento, que puede ser a mano o no. Ahora, toda esa situación que se da en cuanto al requerimiento presencial o no presencial, que se da en un acta, también se puede dar en un certificado remoto. ¿Pero para qué? Para recoger determinadas manifestaciones, porque se trata en realidad de instrumentos privados que son firmados por las partes en presencia del escribano. No es una certificación de firma, pero en realidad es una manera de certificar hechos, como a distancia, de manera remota, hechos que suceden. Fulano habló con fulano, de hecho hasta se puede pautar la grabación. ¿Alguno de estos? ¿Nos puedes dar un ejemplo práctico? No, yo no he hecho ninguno en estos días, la verdad que no tuve ningún requerimiento del caso, pero sí, se utilizó, por ejemplo, para la firma de una reserva de inmuebles o de un boleto de compraventa, u otras personas que tenían que presentar determinada documentación en un organismo público para una certificación de una importación, en realidad un certificado de importación que estaba en proceso de una mercadería que estaba llegando al puerto de Buenos Aires. Entonces hicieron la certificación de esta forma y el organismo se lo aceptó. Entendieron que estaba cumplida la formalidad de la firma llevada a cabo, no certificada como firma, sino certificado como que la persona firmó su instrumento privado, su autorización privada en presencia virtual de un escribano. Perfecto. Funcionó. Sí, o sea, está perfecto. Lo que te quiere hacer una pregunta. ¿Hay el proyecto en Argentina de que se hagan las escrituras por medios telemáticos o remotos y hay el protocolo electrónico digital? ¿O todavía no existe? No, todavía no existe. Hay distintas actuaciones, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires también tiene muchas herramientas ya desarrolladas y diseñadas, inclusive una plataforma muy interactiva que también incluye la documentación preescrituraria, o sea, hay muchos avances, lo que pasa es que, bueno, la realidad del país no es la misma, hay mucha asimetría en cuanto a incorporación de la tecnología, porque bueno, hay notariados que tienen colegios más pequeños y también generar esta infraestructura es una inversión que es de un gran compromiso. Entonces, bueno, lógicamente se están evaluando soluciones a nivel país, porque por supuesto, cuanto más se pueda hacer en ese criterio es mejor. Lo que pasa es que Argentina es un país federal, tiene 24 provincias con 24 regulaciones locales, muy parecidas, pero digamos también con diferencias. Algunas tienen un organismo de superintendencia que las vigila o digamos las supervisa distinto, otros la supervisión, inclusive hasta las inspecciones de protocolo, no todas lo tienen desde el propio colegio, algunas dependen del Poder Judicial, otras de un organismo del Poder Ejecutivo, o sea, hay enorme variedad, lo que, bueno, por supuesto dificulta más una creación de algo unívoco, pero no es imposible. Y creo que esta situación lo que puso en manifiesto, bueno, que hay que arrancar y que ponerse manos a la obra. Creo que esta es una realidad del notariado de todo el mundo. Cada país, me imagino que Ecuador está con la misma problemática, porque bueno, es un hecho totalmente... además que sucedió de una manera muy abrupta, ¿no? No es que nos dio tiempo de ir preparándonos, va viniendo, uno fue un tsunami, otro se fue enterando y vino al año, no.
Es una cosa que realmente es muy, en fin, concomitante en todos lados, a todos nos agarró con mucha sorpresa, más o menos evolucionados en ese plano, y bueno, ahora estamos todos discutiendo lo que es una realidad que por supuesto ya se instaló y está bárbaro. Yo creo que esto Ahora, es muy Victoria, necesario. ¿me puedes decir la pregunta? ¿El notario, o en este caso el escribano, puede valorar la capacidad de la persona, puede determinar la libertad con la que comparece y el conocimiento con el que se obliga en un determinado acto o contrato, utilizando la tecnología que puede ser videoconferencia, llámese correo electrónico, videollamada, en fin? ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que sí, yo estoy totalmente convencida que sí, porque la verdad que a mí no me genera mayor problema. Entiendo que, perdón, porque justo como estoy transmitiendo por Instagram, ya se pasó la primera hora y entonces tengo que retomar la transmisión para la segunda hora. Un segundo y No te te preocupes, sigue. contesto. Ahí estamos, espérenme que ya, ahí está, así ya puedo conversar con ustedes mirándolos a cámara. Bien, yo en lo personal creo absolutamente que sí. Yo pienso que con la incorporación de la tecnología y herramientas seguras vamos a poder ofrecer una mayor seguridad y certeza que quizá la que tenemos hoy a mano. Creo que hay un montón de situaciones que no pueden quedar libradas a la creatividad del notario, creo que tienen que estar reglamentadas porque todos tenemos que hacer documentos incontrastables y a lo mejor la mayor o menor pericia de uno o el mayor o menor conocimiento técnico no puede ser un alia a la que quede sujeta la emisión de un documento o un certificado. Creo que este certificado fue una buena iniciativa en el momento en el que se desarrolló y bueno, para atender una urgencia. Yo la verdad que no lo veo como hoy está implementado y no sé cómo, entiendo que el criterio general, inclusive de las autoridades del colegio, es, por supuesto, perfeccionarlo y armar una plataforma lo más segura posible. Creo que depende de eso, pero sí que el escribano, sobre todo, tiene sentido común. Es decir, si una persona tiene la más mínima duda, lo dice el decálogo del notario, si la más mínima duda afecta, empaña tu certeza, abstente, o sea, no lo hagas. O sea, y esto es igual, o sea, ¿por Exacto. qué? No, yo si tengo dudas, el señor me mire, yo le diré cualquier cosa, mire, por tranquilidad suya, no sé, voy yo a su casa, total, yo me puedo trasladar, soy una actividad que está permitida, además no es eso, que sea optativo, ¿no? Es el caso, para los casos Facultativa, extremos. así es, Entonces voluntaria. yo El que quiere lo hace, si no, no. Tal cual, entonces yo digo, creo que el mayor obstáculo no es tanto la cuestión vinculada al consentimiento, porque creo que el que tiene un ejercicio profesional está sometido a esa situación presencial o virtual. Sí, lo que más me preocupa en cuanto a reglamentación es la cuestión del territorio. La cuestión del territorio de la nube, creo que es en Internet, de dónde estamos, y las cuestiones de la competencia es algo que hay que regular. Quizá si esto tiene una afectación de competencia territorial, bueno, a lo mejor habrá que definir también, además del concepto de inmediatez, el concepto de territorialidad y ver estas cuestiones que afectan a las cuestiones internas notariales, como son los aportes notariales, los colegios que tienen lógicamente una jubilación y tienen cajas, tienen aportes vinculadas a la cantidad de actos que se otorgan, a lo mejor los colegios más chicos distinto. Entonces, hoy, digamos, en Argentina, yo si estoy en Buenos Aires, presencialmente con un señor que venga a Buenos Aires puedo otorgar una escritura de un inmueble de cualquier provincia, después está en Igual Río aquí. Negro, pues está en otro, y existen distintas leyes de defensa de jurisdicción a través de la cual yo no lo puedo inscribir en forma directa, sino que tengo que, si es un trámite registral, por ejemplo, de un inmueble, tengo que requerir la intervención de un escribano de la demarcación, porque bueno, está esta cuestión de la defensa de jurisdicción. Entiendo que tenemos que elaborar alguna herramienta en ese sentido para que ya no tengamos a lo mejor esta sensación de la competencia desleal y que en cierta medida, a ver, y este es un tema muy interesante que voy a abordar muy pronto en un trabajo retomando una jornada de Rosario que se hizo en Argentina en el año 2008, hablando del arancel y la retribución de la tarea notarial.
Cuéntanos allá, ¿cómo es el arancel? Porque, bueno, porque ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos el arancel no es de orden público, porque nosotros en el año 94, además de entre todas estas cosas, tuvimos, como los de afuera no saben ni qué hace un escribano y además en definitiva no tienen como una especie de tirria y más los que van a favor del derecho anglosajón que nos quieren sacar. En ese momento un ministro que tenía una concepción muy liberal y muy mirando a Estados Unidos, decidía que el notariado era un costo y que tenía que someterse a la regla del mercado, porque él entendía que era un coto de casa y que entonces, bueno, por eso, porque no compiten, son caros, y en realidad, como no saben cómo se compone la factura, qué parte de la factura son impuestos, qué parte son honorarios, qué parte son tasas, ¿no? Los graves problemas de comunicación son los que nos llevan a estar en ¿Y estas pagan, situaciones. ustedes pagan un aporte al Estado del valor que cobran por cada acto notarial? No, al Estado no. Nosotros pagamos cobramos, digamos, abonamos un aporte a nuestra caja de jubilaciones. Así es, Pero, perfecto. Igual que en Uruguay también está igual. Tuvimos una entrevista y también nos comentaron lo mismo. claro, Aquí nosotros pagamos del arancel que se cobra, se paga un porcentaje al Estado por cada arancel, que va aproximadamente desde el 10% hasta el 80%. Promedio hablemos del 40%, que es el ok. pago. O sea, los notarios aportamos digamos, al Estado con buenos e importantes ingresos que permiten también y ayudan al Estado también en sus gastos y a la función judicial especial. Claro, claro. Bueno, en este caso nosotros no. Lo que sí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, la retención de impuestos pero que en realidad nosotros retenemos impuestos a las personas para Así es, integrarlo al Estado. O sea, es la gente la que lo paga, no nosotros. Y bueno, y sí aportes a y el nuestra IVA. caja. Ajá, Claro, y el IVA claro. también. No, el IVA también, pero eso, bueno, es como consumidor final que paga Listo. el IVA o según sea su posición frente al IVA, si esa persona lo puede aplicar a pagos a cuenta de su impuesto al valor agregado por la actividad que desarrolla. Pero eso es como una cuestión distinta. Pero al hecho es que si yo puedo otorgar actos de determinada demarcación sin que yo estar en esa demarcación, en cierta medida estoy perjudicando, para decirlo de alguna manera, al escribano que está dentro de esa demarcación, porque ese cliente o ese requerimiento, en lugar de estar dentro de la órbita de la cercanía, va a una órbita de otra provincia. Hay muchas situaciones Así que es. Ujú. producen esto, pero bueno, también el tema del honorario es un punto que también va a haber que hablar, porque bueno, también, hasta que un día si no se habla, como pasó con la tecnología, va a venir una situación peor donde nos va a Así terminar es. primero peleando y después hablando. Y es una lástima que eso suceda, porque creo que podemos trabajar con la mayor inteligencia e implementar algo que también sea abarcativo de esa realidad. Hoy, Perfecto, Victoria. Disculpa que te corte ahora sí, para seguir con el tema del Ecuador, que voy a seguir con el análisis. Luego de eso regresamos otra vez a la perfecto. conversación y al análisis, ¿ya? Sí, sí, Entonces, en sí. este momento les voy a compartir la pantalla nuevamente para seguir con el análisis que estábamos realizando respecto del Ecuador. Entonces les había dicho que visiten esta encuesta, que hasta ahora la sigo viendo que sigue, es más, subieron más los votos por el no que por el sí, pero sin embargo, como les había indicado, nosotros tenemos ya la ley que próximamente va a salir, ya la disposición de que se utilicen medios electrónicos o telemáticos para o medios remotos, como está en esta ley, en esta disposición transitoria. Esta ley hace referencia a que la voluntad de los usuarios del servicio esté de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19, 27, 28 y 29 de la ley notarial del Ecuador. Para eso me he permitido yo, en sus pantallas pueden ver ustedes el artículo 19. Dice, son deberes del notario receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de la voluntad de quienes requieran su ministerio. Esta palabra personalmente hay el criterio de que a través de medios telemáticos puede darse
recepción personal al utilizar los medios telemáticos, digamos, o la videoconferencia, en fin. Si es que lo vamos a hacer en un análisis, digamos, con la disposición legal, no dice receptar personalmente, digamos, físicamente, sino que esta recepción personal podría ser también a través de una videoconferencia. En eso no le veo yo inconveniente. En el literal D de este artículo también dice incorporar diariamente el protocolo de las escrituras públicas que autorice y los documentos que deben ser protocolizados. Si nosotros hacemos una escritura pública vía telemática, estoy haciendo el tema, todavía no, les recuerdo que no está aprobado, pero si hacemos el tema de la escritura vía telemática, ¿cómo la vamos a incorporar al protocolo? Si es que esta escritura, digamos, si es que es electrónica, se firma electrónicamente o se lo hace mediante video, no va a tener una firma física, sino una firma electrónica. Entonces, ¿cómo vamos a incluirla en el protocolo? Asimismo, vemos que el artículo 27 dice, antes de redactar la escritura pública, el notario deberá evaluar la capacidad de los otorgantes. La capacidad es una capacidad legal, hablemos, que eso se puede evidenciar con los documentos de identidad. Como sabemos, los incapaces absolutos son los menores de edad. Tenemos incapaces relativos, los menores a adultos o las personas jurídicas. En fin, esto sí lo puede realizar el notario ecuatoriano con el documento de identificación y la conexión que tiene con el registro civil, que puede sacar los certificados biométricos en los que se puede evidenciar que la persona que está compareciendo, ya sea virtualmente, o sea, mediante video, es la que dice ser o la que consta en el documento de identificación. Y con esto se podría subsanar el tema de la capacidad. Ahora tenemos la libertad con que proceden. Eso ya nos había dicho Victoria, ¿no? Puede ser también físicamente como virtualmente, que no se pueda establecer la libertad con certeza, porque puede ser que estén amenazados por alguien, ya sea física o virtualmente. Pero sin embargo, el notario debe analizar esta libertad con la que comparecen las personas. El punto número 3 es el conocimiento con el que se obligan. Es decir, si yo estoy firmando una compra-venta, el notario tiene que darle a conocer a tanto al vendedor como al comprador que efectivamente va a realizar una compra-venta. Entonces, va a darle a conocer, va a tener la obligación el notario de que la persona que está vendiendo tiene la certeza de que está vendiendo. Y la persona que está comprando, de que está comprando. En fin, esto sí se puede hacer. Lo único que me queda un poco de duda es respecto de la libertad con la que proceden a celebrar el acto, que podría haber una diferencia en el tema virtual. De ahí vemos el artículo 28, que habla sobre los medios para cumplir con los requisitos, que es cómo el notario puede comprobar la manifestación de la capacidad del Estado civil, y lo hacen a través de un apoderado. En fin, esto no le veo yo ningún problema, porque inclusive estos documentos pueden ser previamente enviados o escaneados al notario, y el notario puede tener conocimiento ya del documento con los que justifican. Es más, podría hasta verificar y validar los documentos, por decirles, del Registro Único de Contribuyentes en el SRI, o los nombramientos en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo que le daría seguridad jurídica al notario respecto de esto. Ahora vamos al artículo 29. En este artículo 29 sí me llama la atención, porque nos habla del contenido de la escritura pública. Todos los numerales se pueden efectivamente realizar en un documento electrónico, a excepción del numeral 11, que dice la suscripción de los otorgantes. Este artículo no se está reformando, sino más bien está indicando que es la suscripción de los otorgantes, y no puede ser causa de nulidad de la escritura pública, sino existe la suscripción de los otorgantes. Entonces, aquí lo que en el reglamento, que una vez que esté aprobada la ley, el Consejo de la Judicatura deberá determinar si la suscripción de los otorgantes sea por escritura, digamos, firma electrónica, que debería ser por firma electrónica, y en ese caso deberían tener firma electrónica los otorgantes, no solamente el notario, sino también los otorgantes, a fin de que firmen el documento electrónico, o digamos la escritura pública
electrónica matriz. Esto es referente al artículo 29. Como les había dicho anteriormente, el artículo 48 de la ley notarial habla que es nulidad por defecto de forma de la escritura que no tiene la firma de la parte o de las partes. Entonces es importante que si es que estamos haciendo o se va a incorporar la escritura pública electrónica o los actos o contratos, debe hacerse constar la firma de la parte o partes. Esto está en el artículo 48 de la ley notarial del Ecuador, que habla que es una nulidad por defecto de forma. Entonces, esto se debería tomar en cuenta al momento de que se dicte el reglamento. Como vimos en esta ley, en esta disposición transitoria, se establece, podemos ver en el inciso, en la parte final del cuadro, en la que dice que el Consejo de la Judicatura fijará las tasas notariales para la prestación del servicio notarial de manera electrónica. El Ministerio de Finanzas, de la recaudación de las tasas notariales, asignará el presupuesto necesario al Consejo de la Judicatura para la implementación de plataformas electrónicas seguras para la implementación del servicio notarial electrónico. Eso no le veo yo muy complicado, es más bien un tema de financiamiento y el tema para implementar la plataforma no indica qué plataforma. El Consejo de la Judicatura tendrá que ver la plataforma más segura en la que se puede implementar. Los notarios ya tenemos o ya manejamos una plataforma en la que facturamos y se generan los actos y los contratos notariales, incluso se generan las actas, entonces creo que podría ser la misma plataforma para la implementación de este documento o la escritura pública electrónica. Lo que también hay que analizar lo que indica el artículo 205 del COGEP, que habla del documento público. Les voy a leer para que tengamos una información clara. El COGEP es el Código Orgánico General de Procesos para las personas que nos ven en otros países del Ecuador, en el que establece que el documento público es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Es decir, que necesariamente el documento electrónico o la escritura pública electrónica que se realice o si se llega a reglamentar, deberá insertarse en el protocolo. Pero en el protocolo solamente se insertan documentos originales. Entonces, no podemos tener un protocolo físico con documentos materializados, documentos electrónicos materializados, porque los documentos materializados son copias del documento electrónico original. Entonces, si vamos a tener un protocolo electrónico con documentos electrónicos y un protocolo con documentos físicos. Porque, como les indico, la matriz debe tener o debe constar la matriz electrónica en un protocolo electrónico y el protocolo físico. Entonces, aquí le veo que no podría implantarse la ley si es que no existe una reforma o una implementación a través del reglamento por parte del Consejo de la Judicatura del protocolo electrónico. En la ley notarial, como les había dicho, establece la forma cómo se forman los protocolos y efectivamente nos dice que es al protocolo físico, porque nos habla inclusive de que se forman anualmente con las escrituras matrices y los documentos públicos o privados que el notario autoriza e incorpora. No dice copias certificadas, sino dice escrituras matrices. No podemos poner nosotros otros documentos que no sean los originales, al menos respecto de la matriz. Y así el 47 habla de la nulidad de la escritura, que dice que es nula la escritura que no se halla en la página del protocolo, donde según el orden cronológico debía ser. Entonces, esto también es importante porque tendríamos dos protocolos, el protocolo físico y el protocolo electrónico, que deberían tener una secuencia en el tiempo. El reglamento a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos establece un acuerdo para la desmaterialización de los documentos. Eso también es importante tomar en cuenta. Esto ya lo realiza el notario, pero respecto de los documentos privados o hablemos de los documentos públicos que se quieren llevar del físico al documento digital o electrónico. Entonces nos establece que debe haber un acuerdo de las partes que van a formalizar o solemnizar el contrato,
que el documento que van a firmar o la escritura pública que van a realizar en forma digital sea autorizada por esto. Esto también es importante que el Consejo de la Judicatura tome en cuenta al momento de redactar el reglamento. Por otra parte, respecto a la creación del protocolo electrónico, creo que sí existe la base legal en el artículo 307 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que establece que se crea el Archivo Nacional Notarial dependiente del Consejo de la Judicatura y en el que establece que a través de la unidad correspondiente implementará la creación y desarrollo progresivo de un archivo electrónico de los actos y documentos que notarias y notarios registran en los libros de protocolo. Ya, habla sobre un archivo electrónico. Si bien es cierto, no habla del archivo o no habla del protocolo electrónico, pero sin embargo, de llegar a entrar en vigencia, yo creo que podría analizarse la posibilidad de la creación del protocolo electrónico en base a esta disposición. Como les digo, no es un criterio personal ni una disposición, sino más bien es un análisis académico de lo que puede pasar o de lo que va a pasar. La firma electrónica, en este cuadrito ustedes ven en Europa ya el 80% de los ciudadanos de la Unión Europea en Internet, en el Ecuador todavía creo que es un poco bajo, en América Latina también. Sin embargo, yo creo que el futuro es la necesidad de la implementación de la firma electrónica o digital, como le llaman en otros países, también certificada, la que ya va a utilizarse o generalizarse en el uso y que ya debería ser utilizada por todas las personas en sus actos o contratos. Como sabemos, en el Ecuador también por la emergencia sanitaria, ahora los abogados tienen la obligación de contar con firma electrónica también para presentar sus escritos de manera remota, de manera digital, y las audiencias inclusive ya lo están haciendo también de manera remota. Sin embargo, es necesario conocer el uso de esta firma electrónica, cómo se deben firmar los documentos. Incluso me cabe una duda porque si es que el abogado presenta un escrito firmado electrónicamente y lo tiene que hacer con su cliente, el cliente también debe... Eso también debería analizarse y tomarse en cuenta. Como conclusión, creo que yo reconozco que la disposición transitoria en esta ley que está a pocos tiempo, horas de publicarse, es un paso en la dirección correcta al proponer los cambios en la legislación notarial vigente para incorporar el uso de la tecnología. Sin embargo, el proyecto como tal, que establece procedimientos de forma remota, creo que provocan una confusión, por lo que existen, la ley notarial ecuatoriana es de 1966 y habla del protocolo físico y no del protocolo electrónico. Yo creo que si es que no se reforman las leyes o no se crea una nueva ley notarial, creo que, como lo manifiesto, la intención legislativa de incorporar el servicio electrónico telemático quedará derrotada. Es decir, no podríamos aplicarlo, ya que al existir otras disposiciones en otras leyes que establecen digamos, como el protocolo en sí, que no existe el protocolo físico electrónico, o el tema de la firma, que es lo que también habría que ver, podría haber una contradicción y no podríamos cumplir con el objeto y el fin del notario, que es dar certeza, seguridad a los actos y contratos que lo realiza y la perdurabilidad que tiene que darle a esos documentos del notario. Otro tema es la caducidad de la firma electrónica. En el Ecuador, al menos tenemos la caducidad de 2 años. Entonces, eso implica que después de pasados los 2 años que ya caducó la firma, después no se pueda validar esta firma. Existen normas ISO respecto de los archivos y la forma como archivar los documentos electrónicos para que tengan una perdurabilidad. Seminarios que tuve la oportunidad de participar la semana anterior, se estableció digamos, con claridad cómo debe procederse al archivo electrónico. No es algo sencillo, no.
sea, debe cumplirse normas y protocolos para que los documentos que se inserten en el protocolo, en el archivo digital, puedan ser revisados y puedan tener una perdurabilidad en el tiempo, que es lo que se busca. Con esto, yo creo que he hecho un análisis de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Victoria, con eso estamos dando un paso que en realidad, como lo hemos visto en otros países, lo están dando. Me parece importante lo que está pasando en Brasil, pero tampoco no comparto cómo se lo está haciendo. También lo que se está haciendo en España me parece también importante, por cuanto ellos sí manejan una plataforma propia, y la firma electrónica de los notarios españoles es una firma perenne, o sea, no caduca con el paso del tiempo, lo que permite que estos documentos o las escrituras públicas o los actos o contratos que realice el notario español pueda verificarse de aquí a 80 años la existencia de ese contrato o de ese documento que fue legalizado con la firma electrónica, lo que ahora no sucede. Estamos, como te he explicado y he explicado a todas las personas que nos están acompañando en el Zoom y nos están viendo de diferentes países a través de Facebook Live y en Instagram, vemos que poco a poco en diferentes países se está dando el paso, unos más rápido y otros más despacio. Unos están, tal vez por la premura, están dejando a un lado la función principal del notario. La función principal del notario es dar fe pública, dar certeza de los actos y contratos que ocurren en su presencia. Entonces, no sé qué opinas tú, Victoria. ¿Crees tú que Argentina está preparada, va a dar el paso o va a quedarse, se va a rezagar un poco todavía en el tema de la implementación tecnológica? ¿Y qué te parece lo que está sucediendo ahora en Ecuador? Estás en el audio, no sé si le puedes... Ahí va, ahí está. Ahora sí. Ahí está, disculpas. Veo con mucha atención lo que está sucediendo en Ecuador, porque bueno, creo que estamos todos planteándonos las soluciones que nuestra cultura, que nuestro ordenamiento jurídico nos permite, y sobre todo que los recursos tecnológicos nos permiten en determinado tiempo, porque un soporte de un sistema seguro tampoco es una cosa que se hace de un día para el otro. Requiere una implementación y sobre todo también, de una manera muy importante, una simbiosis comunicacional tecnológica entre una plataforma notarial y el resto de las plataformas de la administración pública, porque no podemos dejar de lado que nosotros somos funcionarios que interactuamos en forma permanente con el Estado, y que bueno, que es muy importante que también estemos vinculados con el Estado de una manera clara, ¿no? Que nos podamos dar servicios mutuos y que nuestras plataformas sean amigables, y que también esto favorezca la labor del escribano, porque no somos compartimentos estancos, y eso por supuesto presenta un desafío adicional. También, lógicamente, el desafío que plantea un sistema que sea lo suficientemente adaptable y maleable para que dentro de 5 años no resulte obsoleto, porque tengamos presente muchas situaciones, y ya entrando más en algo técnico, que existen distintas plataformas sobre las que se pueden basar este tipo de sistemas. Entonces, lógicamente, hoy, si hacemos memoria, hace 20 años atrás utilizábamos quizá haciendo más historia para los más jóvenes, hace 30 años atrás, usábamos la máquina de escribir manual o eléctrica, y después empezamos a usar la computadora, y había unas computadoras que eran gigantes, que después se fueron achicando, pero que, grabábamos los contenidos a través de disquetes. Y hoy ve un disquete a alguien y por ahí no sabe ni qué es, ni para qué sirve, y no tenemos ninguna computadora o sistema que lo pueda leer, porque ya no hay un soporte que pueda leer eso, como nos pasaba con los videocassettes
o los magazines que los de los que nacieron en los años 70. O sea, son cosas que, bueno, que se van dando porque la tecnología tiene un grado de obsolescencia muy, muy periódico, muy rápido, y entonces, bueno, eso también es un desafío para quien tenga que implementar este tipo de sistemas. Ahora, lógicamente que, como vuelvo a decirte, no es una cosa que se hace de un día para el otro, creo que desde un plano de decisión política, en Argentina está resuelto que vamos hacia una plataforma digital. Lo que también está resuelto es que no improvisadamente, o sea que se están estudiando cuál va a ser la mejor herramienta, de qué manera se puede implementar, seguramente va a requerir consensos, hay más de una visión, y bueno, son desafíos, es decir, entiendo que hay tanta cantidad de soluciones como países y como visiones. Acordate lo que te decía hace unos minutos acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi verdad, tu verdad, la verdad del de al lado, o sea, es una conjunción y creo que esto va a ser muy enriquecedor para todos, más allá de que en este momento puede pasar que existen desavenencias o criterios que no son netamente unívocos, pero mira, hace un tiempo una persona con la que teníamos una situación ríspida, donde, bueno, primero parecía que estábamos todos de acuerdo y después en principio parecíamos no estar de acuerdo en algo de una cuestión de un ámbito privado, ¿no? Nada que ver con nada institucional. Y realmente estábamos mortificados porque, pero, ¿cómo puede ser? Estamos en un proyecto en común pero ella me dijo una cosa muy sabia, que la verdad que yo no me la olvidé más y ahora vi que es lo mismo que está sucediendo en este caso. Ella me dijo, mira Victoria, no te preocupes, todo esto es un aprendizaje y sobre todo es el humus, que viste que el humus es esa tierra fértil que uno que prepara para poder sembrar algo y que realmente crezca con mayor fuerza, ¿no? Y que a veces se nutre de cosas como que son de reciclaje, cáscara de huevo, restos de basura o lo que sea, cosas que parecen como feas, ¿no? Y sin embargo, esas cosas que parecen como feas, cuando están un tiempo en un proceso, después terminan resultando un fertilizante inigualable, porque una vez que eso fertilizó, produce un crecimiento exponencial. Entonces, la verdad que a mí no me asusta esta situación donde, bueno, va a haber muchos criterios y puede haber desavenencias y a veces hay discusiones acaloradas y posiciones. Lo importante siempre es no hacer daño en la imagen, ¿no? En el afuera, que eso sí es una situación que a veces me preocupa porque yo como experta en comunicación y como viendo cómo se maneja la comunicación estratégica de una función, porque acá somos todos que cumplimos una función determinada, una función pública como profesionales del derecho, bueno, que haya exposiciones públicas en sentido opuesto, a veces no es lo ideal porque sin querer terminamos afectando colateralmente otras situaciones que por ahí no tienen que ver con el nudo de lo que estamos discutiendo. Entonces, esas cuestiones a veces son importantes que se puedan hacer puertas adentro, pero respecto del resto, la verdad que a mí no me da ningún miedo, al contrario, creo que es muy enriquecedor, que es un proceso de crecimiento, que estamos todos expresándonos, porque en el fondo lo que queremos es lo mejor para el desarrollo de nuestra profesión, que tanto queremos y que sobre todo queremos guardar el valor de la seguridad jurídica preventiva, de ese valor de certeza que es nuestro mayor capital. Entonces, bueno, creo que ahí está planteado el desafío y entiendo que estamos transitando un camino y que nos va a llevar a buen puerto. Hay que tener un poco de paciencia y sobre todo mucha seriedad, bueno, humildad también para aceptar si algo en un paso es una marcha y una contramarcha. Bueno, yo creo que forma parte de todo. Así No es de me la parece. democracia. Ajá. Y Claro. como te digo, también en la encuesta que se hace se evidencia que la gente, o al menos en esta pequeña encuesta se ve que se oponen, que no quieren que se dé este paso, pero como vemos la ley ya está por salir y se va a dar. Y es algo que también pasa, yo creo que en todas las sociedades y en todos los países, de que se va a dar este paso. Antes de seguir contigo, lo que quisiera es a las personas que están en el Zoom, que por favor
realicen sus preguntas por chat, porque ya vamos a finalizar. Entonces, si desean hacer ustedes alguna pregunta para que la realicen por el chat y luego les damos la palabra para que le hagan directamente a Victoria. Les recuerdo, ella es notaria escribana de Argentina, para las personas que se están conectando, se conectaron, y es también conductora del programa de Facebook, Notarios Latinos. También tiene una, una revista que también es del tema de notarios latinos, y he tenido la oportunidad de verle en varios países donde ha hecho la cobertura y ha habido los congresos de los notarios en diferentes países. También tengo a través de Facebook Live, envían muchos saludos desde Machala, que es una provincia, una ciudad, perdón, del Ecuador, y también algunos comentarios. Como digo, hay muchos en contra, en la que dicen, Mauricio Nolivos dice que la libertad puede estar vulnerada por terceras personas al momento de la valoración a través de medios electrónicos. Hablan de que la telemática imposible, mediante telemática se podrá determinar la libertad y la capacidad. Otro dice, no es posible determinar la capacidad y libertad de quien comparece a la celebración de un acto o de un contrato mediante vía telemática. Y una pregunta que me están indicando, dice Victoria, si tú crees que realmente es posible valorar la libertad de los comparecientes vía telemática. Creo que ya la contestaste, pero te doy la palabra. Sí, yo estoy totalmente convencida que sí, porque vuelvo a lo mismo, es una cuestión de sentido común. Yo no otorgaría un acto con alguien que viene a la oficina por primera vez, que yo no conozco y que me dice, sí, vengo, quiero regalarle mi casa a, qué sé yo, a mi vecino. Ah, yo el señor no lo conozco. Aunque venga presencial, no se lo voy a hacer, porque voy a realmente tomar todos los recaudos para saber si la persona por qué está haciendo semejante cosa, si evaluó si esa es la mejor opción, porque a veces la gente viene diciendo, quiero donarle a tal, y a lo mejor no quiere donarle, ella quiere dejarle algo a alguien y a lo mejor donación no es el contrato más idóneo. Entonces, toda esta fase de asesoramiento, de recabar la información, de preguntar el por qué, eso puede ser en persona. ¿Cuántas veces nos pasa y nos quejamos? Yo que hablo mucho de marketing, que estoy reformulando la cuestión del marketing de actuación remota, porque es un gran desafío ese, en lo presencial, requerirle a la gente que venga a la escribanía, porque la gente siempre era muy reacia, estaba siempre acostumbrada a todo por teléfono, que me pase a ver cuánto cuesta, cuánto sale, cuánto me sale, a ver, dígame, porque siempre el precio parecía lo más importante, porque ellos creen que ya saben lo que tienen que hacer, y en realidad cuando uno empieza a preguntarles cosas por teléfono, a recabar información y a darles información adicional, ahí les proponen que vengan a la oficina, y bueno, ahí vienen porque se sienten como más comprometidos, porque se sienten como que les falta más información y que en definitiva eso que van a hacer es un acto importante que compromete su patrimonio y que mejor pensarlo un poco más. Entonces, esa situación, que se dé presencial o que se dé de forma remota, se da. Es decir, uno tiene que lograr el compromiso, y esto ya es una cuestión de atención al cliente, de marketing, de cómo yo genero un vínculo emocional y presencial con mis requirentes. Pero eso se puede dar de manera virtual o se puede dar de manera presencial. ¿Cómo los engaños que presencialmente no existen? Y por supuesto que existen, ¿no? Parecería que yo, en persona, nadie me va a engañar y que por virtual me van a engañar. Yo la verdad que no creo que tenga que ver, es mi humilde opinión personal. Virtualmente hay gente que se ha casado, se ha enamorado, se ha divorciado, es decir, vía remota. ¿Cómo hacen las parejas que están a distancia y que después se encuentran y después se casan? Digamos, eso es un viso de realidad. Hay emociones, hay sentimientos, hay sensaciones, hay percepciones, intuiciones. O sea, si algo no me termina de convencer, yo no otorgo nada. Digo, bueno, mire, señor, venga mejor. Venga personalmente, lógico. Claro, si no hay problema. Yo creo que sí, creo que es cuestión de
no encasillarnos, no estar pensando, porque además hay una cosa que es muy importante, más allá de la legislación de cada país, lo que dije al principio, la costumbre. La costumbre es una fuente del derecho súper importante cada vez más. Estas situaciones que nosotros nos negamos a hacer, alguien las va a hacer, porque si la sociedad desea actuar de esta forma, va a encontrar la manera. Y si no somos nosotros, que somos fedantes y garantes de la fe pública, valiéndonos de la tecnología para sumar la tecnología a nuestro propio valor, alguien lo va a hacer, porque existe un enorme convencimiento en la gente que la firma digital asegura la legalidad del documento y no asegura la legalidad, porque justamente que firme digitalmente, existe de hecho en la ley de firma digital de Argentina una presunción de validez, como si fuera una firma hológrafa, pero con total validez de certificación. Entonces, la verdad que la gente dice, ya está firmado, bueno. Y a lo mejor la persona estaba sabiendo lo que estaba firmando por el derecho al consumidor, entendía las cláusulas, si se lo pensaba, si lo explicaba un poco mejor, estaba de acuerdo, porque a lo mejor yo creo que lo sé y no lo sé. Y esta cuestión todo el tiempo la vemos en la notaría, cuando la gente viene pensando que era, pero yo pensaba que si hacía la casa así no había problema. Y decimos, no, mire, si usted se lo dona, por ejemplo en Argentina, por 10 años no lo va a poder vender. Bueno, pero yo lo quiero hacer igual. No, entonces yo no lo quiero hacer. O sea, hay diferentes cuestiones. Como nosotros no entendemos de los temas de salud, no nos gusta automedicarnos y tampoco nos gusta cuando la gente dice que se baja un formulario de internet y cree que con eso ya está asesorada. Entonces, pero pensemos que cada vez más la gente tiene costumbre de eso, e inclusive las nuevas generaciones, a las que hay que alertarles y decirle, momento, aceptar en los términos y condiciones que me da tal plataforma, significa firmo, acepto quiere decir firmé electrónicamente, y tiene un grado de validez, entonces a mí me genera un compromiso contractual. ¿Estoy en conocimiento de eso o no? O nada más que porque parto de la comodidad y la dinámica de decir, ay, qué moderno, ahora yo aprieto acá y ya está. No, hay que crear conciencia y hay que educar también a la comunidad a través de nuestra actuación. ¿Pero cómo? ¿Quedándonos en la vereda de enfrente? No, entrando adentro del ámbito jurídico, con las reglas del ámbito jurídico, y desde ahí mismo dar las respuestas jurídicas. Creo que hay que perderle el miedo a todo esto, porque no aceptarlo, además, es firmar su sentencia de muerte. Es clarísimo esto, porque las futuras generaciones no operan de otra forma que no sea esta. Y ni les digo los más chicos. Es decir, la gente de 20 años que dentro de 8 ya va a ser parte de la población económicamente activa, tiene una cuestión cultural muy diferente, que ve las cosas de otra forma. Es más, imagínense que encima no entienden qué hace un notario, y si además le imponen una regla que va contra su propia cultura, la va a esquivar, va a buscar la manera de hacerlo con el organismo que crean. Miren, existen en el mundo muchas empresas que ofrecen certificaciones de firma por valor de $1 o nada, y entre empresas contratan ese servicio y eluden directamente hasta el notary public, nada, porque en realidad internamente hay como una fe pública brindada por esta empresa de firma digital, y ya está, no entienden que con eso está subsumido, y para el resto está el abogado o el seguro. Así es. Listo, o sea... Pero no existe ahí el notario no interviene, ni da fe pública, ni da a conocer los efectos, ni resultados del contrato, ni valora el conocimiento con el que se obliga, ni la libertad con que comparece, sino que es un mero legalizador de firmas. Vamos a ir con las preguntas. Fer Vela, si puedes activar tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Gracias, buenas noches. Estaba haciendo la pregunta si ya en la práctica existe algún incremento en los costos de los trámites de la notaría por utilizar este medio ya informático. Es decir, yo oía
que se necesita, por ejemplo, de pronto materialización o desmaterialización de documentos. Entonces, no sé si en la práctica ya implementado este método, existe un incremento o de pronto los costos no se ven afectados en ningún sentido. Muchas gracias. Bueno, Fer, si es que es referente al Ecuador, todavía en la misma ley está estableciendo que se fijen nuevos aranceles. Todavía se ha fijado los aranceles. No es respecto de Ecuador, sino más bien quería saber en la experiencia de lo que nos contaba la doctora, o sea, en la práctica, en la experiencia que tienen respecto a los costos, ¿hay alguna afectación? Victoria. No, porque a ver, no estoy entendiendo, por lo menos no entendí muy bien la pregunta a qué se refiere con materialización o desmaterialización de documentos. Eso es lo que no me queda en claro a qué se refiere. Me refiero a que si es que se requiere, por ejemplo, que algún documento que se presente en físico para la diligencia que se va a realizar vía telemática requiere ser digitalizado, por ejemplo, implica un costo adicional que tiene que pagar el usuario. O en general, si la realización de diligencias a través de vías informáticas, de vías telemáticas, implica un incremento en los costos notariales. No, incremento ninguno porque la digitalización se da a través de un PDF que se hace con cualquier escáner de cualquier escaneo. De hecho, existen aplicaciones desde el celular que uno con la foto ya se lo transforma en un PDF, así que eso Eso es no cobra la notaría, digamos, no cobra ningún costo por ninguno de este tipo de... No porque nosotros como notaría no lo digitalizamos, es la gente, además el documento en físico no lo puede evitar. Nosotros necesitamos ver el testimonio matriz en papel porque tenemos protocolo en papel. Podemos insertar documentos digitales, que eso es otra cuestión. Si ya el documento nació digital y es digital, como una SAS, por ejemplo, que nació digital y es un documento digital, o cualquier otro documento que ya sea digital y tiene su forma de incorporación al protocolo papel con una manera específica. Pero nosotros no generamos una escritura digital, es decir, no es ese todavía el estadio cuando se trata de escritura pública. Nosotros lo único que emitimos como documento digital son en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las legalizaciones digitales, certificaciones de firma digitales, que se hacen con firma digital y se certifica la firma de la persona, pero eso es en presencia del escribano. Vienen a la notaría, firman el libro de requerimientos, digamos, virtual, ¿no? Como con la herramienta digital, se firma digitalmente y eso se certifica a través de un sistema que tiene el Colegio de Escribanos propio, GEDONO y BADONO, que son sistemas que fue creando el colegio, donde además también se pueden verificar las fotocopias que ya se han certificado, donde una persona de afuera puede verificar que esa fotocopia fue, porque una vez, ustedes saben que el documento digital no tiene copias, el documento digital es siempre original, no tiene ese tema de la copia. En cambio, el documento papel sí tiene la primera copia que nosotros como escribanos, dentro de nuestra obligación del estudio de título y de nuestra actuación, necesitamos tener a la vista, en el caso de transmisión de inmuebles, el título de propiedad original en papel. La gente lo podrá mandar adelantado, como suelen hacerlo, escaneado o algo así, como un documento escaneado, pero no en documento digital, porque nació papel y es un documento en papel. No es que después me lo manda escaneado, porque yo tengo que verificar que exista ese testimonio, que se corrobore con la matriz y tengo que ver que realmente es un documento válido. Así que esa opción no existe. Por eso tampoco no es que tiene un costo, porque no es nada que hagamos nosotros puntualmente sobre ese documento. Muchas gracias. Gracias, Fer Vela, por tu pregunta. Y vamos con la última pregunta en razón del tiempo, porque ya estamos las 7:05 de la noche. Jorge Sarmiento, si puede levantar su micrófono, por favor. Bueno, Jorge Sarmiento dice, ahora sí, te escuchamos, Jorge. Gracias, muy buenas tardes. Felicitaciones por esa magnífica exposición por parte de los señores notarios que nos permiten actualizarnos y estar al tanto de las actuaciones de los mismos en nuestro país. La pregunta concreta. En una escritura pública de compra-venta, en la parte pertinente de la misma,
el notario por una omisión no ha puesto la parte que dice, se dio lectura a los comparecientes en la presente escritura de compraventa. A lo posterior, ¿puede ser esto un motivo de nulidad por esta omisión de la escritura? ¿Se puede declarar la nulidad? Bueno, en el Ecuador, Jorge, Sí, aquí en el Ecuador. sí. Bueno, en el Ecuador hay que remitirse al artículo 29 de la ley notarial, que están los requisitos que debe contener la escritura pública. El hecho de que no conste textualmente que se dio lectura a los comparecientes no es una causal de nulidad. Habría que revisar, se puede subsanar. Lo que sí podría ser causa de nulidad, hablemos de la fecha. Si es que está con otra fecha que no es a la que corresponde, entonces ahí la ley sí determina lo que es una nulidad. Muchísimas gracias, Jorge. Con esa está contestada la pregunta. Gracias. Victoria, antes de cerrar, me gustaría primero agradecerte personalmente por haber aceptado la invitación a este conversatorio, agradecer también a la Corporación de Estudios y Publicaciones por su apertura a estos conversatorios internacionales con invitados especiales que lo estamos realizando. Y antes de darle la palabra a Lorena, quien nos va a dar una información muy importante y va a cerrar el evento, te doy la palabra a ti, Victoria. Muchas gracias nuevamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Paul, por la invitación, por supuesto también al CEP, bueno, por haber pensado en mí dentro de esta temática para poder dialogar y, digamos, intercambiar entre todos sobre un hecho que, por supuesto, nos afecta en igual grado, cada uno con las particularidades de su realidad local, pero realmente me parece que es un tema que nos convoca, que es apasionante, bueno, que creo que nos va a tener en unos meses un poco más claros hacia dónde está nuestro norte. Y bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Realmente es un honor para mí participar bueno, contigo, de un encuentro tan prestigioso. Y por supuesto, ustedes saben que, como bien decían, existen una página donde nosotros subimos todo este tipo de información, que a su vez tiene sus 2 redes sociales, o 3 en realidad, de notarios latinos, donde allí pueden encontrar el programa Actualidad Notarial, que hoy se transmitió en un horario especial, siguiendo también el conversatorio. Y bueno, allí pueden encontrar un poco todos estos contenidos y repasar en los videos estas cosas de las que yo les comentaba, porque a todos nos enriquece poder interactuar, porque estamos hermanados en esta realidad que nos convoca y en este apasionamiento por hacer las cosas bien. Así que seguramente saldremos airosos y exitosos. Y bueno, y tengamos fe y confianza, y sobre todo cuidémonos mucho la salud, que eso realmente es lo más importante, porque todo esto va a pasar. Seguramente, bueno, nos tocó ser protagonistas de un hecho realmente muy histórico, en un momento de la historia, valga la redundancia, que con la tecnología de por medio nos llama a un cambio de era. Así que creo que tenemos que tomarnos este desafío con mucho apasionamiento, con mucha responsabilidad y sobre todo, bueno, con mucha seriedad. Así que muchas gracias, Paul, por la invitación, y a todos un fuerte abrazo desde Argentina, y cuídense mucho, cuiden la salud y cuiden a sus familias. Muchas gracias. Seguimos con Lorena. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Gracias por seguir confiando en la Corporación de Estudios y Publicaciones, por estar aquí. Gracias, doctor Arellano, por la confianza igual depositada. Igual, doctora Victoria, con quien espero más adelante seguir trabajando de la mano, poder seguir realizando estos conversatorios. Bueno, yo básicamente voy a dar, lamentablemente, la despedida, pero también quiero dar a conocer ciertas cosas de la corporación. Para todos los participantes es un beneficio especial que tenemos para ustedes. Les voy a hacer una presentación muy cortita, porque sé que ya estamos con el tiempo justo, para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, como ustedes saben, la corporación es una editorial jurídica muy confiable. Básicamente lo que nosotros hacemos es llegar con contenido jurídico a todos nuestros abogados. Queremos informarles a todos nuestros clientes que ahora pueden recibir sus obras jurídicas a domicilio sin ningún costo extra. Tienen los números de contacto en el aviso, o a su vez pueden realizar el pedido a través de nuestra tienda virtual y comprar los libros en formato ebook.
Para eso deben ingresar a www.cep.org.es, dar clic en tienda online y encontrarán todo nuestro fondo editorial en formato ebook. Cabe recalcar que los libros en formato digital tienen un costo de 20% menos que el libro impreso. El día de hoy seguramente todos habrán recibido un correo en el que les hacemos llegar de cortesía la Ley de Comercio Electrónico. Les he enviado por correo también cuáles son los pasos para descargar este ebook. Son en realidad 10 pasos muy sencillos. Solamente tomen en cuenta que en el paso 6 deben registrar el número, el código que se les envió por mail para que el costo de la obra sea cero. Y tener en cuenta que deben tener previamente descargado el software Adobe Digital Editions para que puedan leer su libro. Sin más que comentarles, solamente rapidísimo les indico que este día lunes tenemos un conversatorio sobre los protocolos de bioseguridad para abogados, juzgados y notarios, una actividad gratuita a la que todos ustedes están cordialmente invitados. El proceso de registro es exactamente el mismo. Las personas que no recibieron la legislación vía mail, yo les voy a dejar mi correo en el chat para que me escriban y hacerles llegar. Sin más que decirles, una vez más, muchísimas gracias a ustedes los expositores y a ustedes los participantes. Gracias por estar aquí con nosotros. Un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Saludos gracias. en Argentina. Saludos Muchas a gracias. todos. Saludos. Gracias.